Si estás aquí es porque quieres adelantar tu parto de una manera natural. Bien, pues te traigo 15 recomendaciones que vas a hacer a diario para estimular tu parto de una manera natural. Primera recomendación, caminar todos los días, de 25-30 minutos a 2 horas. La movilidad de las caderas cuando vamos andando va a hacer que la cabeza del bebé baje, se encaje y empiece a borrar el útero, el cuello del útero, algo indispensable para fomentar que haya un parto. Camina sin fatigarse, si en esas 2 horas paras 5 o 10 minutos también te vendrá genial. Recuerda, andar también mejora las contracciones uterinas. Segundo, subir escaleras o hacer sentadillas. El propio peso de la cabeza va a impactar en el útero y eso va a provocar la liberación de oxitocina, hormona esencial para tener el parto. También lo que te va a ayudar es a dilatar más. 3. 2 o 3 veces al día vamos a trabajar la movilidad pélvica. El movimiento pélvico está relacionado con la relajación de los músculos de la región pélvica y mejora de la circulación local. Favorece la permanencia de la parturienta en la posición vertical y puede acortar la duración de la fase activa del trabajo del parto y estimular la movilidad materna. El uso de la pelota de pilates puede facilitar el movimiento pélvico durante el trabajo de parto y promover la comodidad y disminución del dolor, mediante el estímulo de mecanorreceptores de la articulación conjunta de la pelvis. 4. Mantener relaciones sexuales. Las pequeñas contracciones que se producen en el útero a causa del orgasmo femenino pueden provocar contracciones más intensas que faciliten la llegada del bebé. Además, la segregación de oxitocina induce al parto. Por otro lado, el esperma contiene prostaglandinas, otra de las hormonas que se utilizan para inducir el parto debido a que ayuda a ablandar el cuello uterino. Ojo, desaconsejan las relaciones sexuales plenas si hay una expulsión del tapón mucoso, porque podría generar una infección. Quinto, estimulación de la mama. Algo tan sencillo como 5 minutos estimulando lo que es la mama en izquierda-derecha, arriba-abajo, círculos a un lado, círculos al otro o pequeños pellizcos con la mano, va a estimular la segregación de oxitocina. En caso de que este sea tu segundo embarazo y tengas un hijo que está dando el pecho, vendría muy bien también ponerle a mamar, ya que esto va a producir que se desencadene el proceso de liberación de oxitocina, que es esencial para tener un parto natural. Sexto, baños de agua caliente o baños de inmersión. Hay muchos estudios que avalan y refuerzan que es positivo tener baños de inmersión de agua caliente cuando se está produciendo el parto, ya que conseguimos una relajación muscular, reducción de la tensión, disminución de la presión arterial, mejora la circulación sanguínea y la oxigenación fetal. Ojo, la temperatura la elige la mamá. Hay que terminar siempre con un agua ligeramente más fría para evitar mareos. 7. Respiraciones profundas. Vas a trabajar durante 10 minutos una inspiración lenta y controlada por nariz y una exhalación durante 6, 7, 8 segundos. ¿Para qué? Para traer nuestra mente al presente, para que nuestra mente solo piense en el presente y no tengamos ni estrés ni ansiedad. Esto también va a activar el parasimpático, algo fundamental que nos va a ayudar a ponernos de parto de una manera natural. 8. ¿Qué comemos para estimular el parto de una manera natural? Desde hace cientos de años hay unos alimentos que se consumen más para estimular el parto natural, aunque no hay una gran evidencia científica. Así que si te quieres poner de parto, tienes que meter en tu dieta el picante, que en las comidas favorece la producción de la prostaglandina, el chocolate caliente, la piña, el jengibre, la albahaca y el orégano. Estas teorías se basan en estimular el sistema digestivo y a su vez las contracciones uterinas. 9. ¿Qué debemos beber para estimular el parto? Una práctica súper popular es tomar té de canela en grandes cantidades. Esto podría provocar contracciones uterinas. Además, tomar infusiones de frutos rojos. Por ejemplo, hojas de frambuesa, que ayuda a tonificar los músculos del útero, preparándolo para el parto. 10. Controlar el estrés, por ejemplo, mediante mindfulness. Os dejo un vídeo por aquí arriba. Si tú tienes estrés, segregas adrenalina, que combate directamente contra la oxitocina, haciendo que tú no te puedas poner de parto. Entonces, es tremendamente importante controlar esa fase de ansiedad y esa fase de estrés, porque si no, tu cuerpo no se pondrá de parto de una manera natural. El estrés desencadena la liberación de varias hormonas en el cuerpo. Cortisol, conocido como la hormona de estrés. El cortisol libera una respuesta en situaciones estresantes. Adrenalina, también conocida como epinefrina. La adrenalina es responsable de la respuesta de la lucha y de la huida. Noradrenalina, similar a la adrenalina, aumenta la vigilancia, la atención y la respuesta emocional. Por último, la vasopresina aumenta la retención de líquidos.
11. Estimular la hipófisis. Yo en clínica hago una técnica osteopática para estimular la hipófisis. En caso de que tú no puedas realizar esta técnica con un profesional, lo que te digo es que comas chicle durante al menos 10 minutos, 2 o 3 veces al día, que va a hacer ese efecto de bombeo que estamos buscando para estimular la hipófisis. Consejo número 12. Como veis aquí, vamos a dar masaje. Vamos a dar masaje en el pie durante 10 minutos, vamos a dar masaje en las piernas y vamos a dar masaje en las lumbares. Con esto aceleraremos el metabolismo y tendremos una sensación de sedación tremendamente positiva para estimular el parto de una manera natural. Seguiríamos masajeando la pierna otros 10 minutos, un masaje activo, un masaje sin profundizar mucho pero con energía, ya que queremos activar la circulación. De todas maneras, si tienes dudas sobre estos masajes, te dejo un vídeo aquí arriba donde se ve cómo hago yo la estimulación del parto natural a todos nuestros pacientes. Y por último, terminaríamos con un masaje lumbar, otros 10 minutos masajeando bien la zona lumbar, ya que estimulando la región lumbar indirectamente estimularemos también la circulación del útero. El masaje es una técnica placentera que en tan solo la primera aplicación genera reducción de dolor y reducción de la ansiedad, favorece la oxigenación y también favorece la expulsión de toxinas a través del sistema linfático. Muchos autores concluyen que el masaje es una técnica simple, no invasiva y puede influir positivamente en las experiencias de la preparación al parto. Para el consejo número 13, digitopuntura, un punto tremendamente prohibido para las embarazadas. ¿Por qué? Porque produce contracciones uterinas. Isa, ponemos aquí la mano y justamente entre el primer y el segundo dedo vamos a colocar nuestro pulgar. Vamos a hacer el cuarto de IG generando una movilidad horaria y dispersión, hundiendo y saliendo, hundiendo y saliendo. Vamos a practicar esto durante 2-3 minutos, ya que la digitopuntura reza que podemos generar contracciones uterinas, ideales para provocar un parto de una manera natural. 14. Risa y buen humor. Sí, como oyes, ponte un buen monólogo, una película de risa, porque vas a liberar hormonas que te van a ayudar a estar más contenta, más relajada y van a hacer que puedas ponerte de parto. La risa desencadena la liberación de varias hormonas: endorfina, dopamina, serotonina u oxitocina, esencial para tener el parto. La oxitocina es la hormona del amor, se segrega cuando estamos tranquilos, felices, cuando tenemos un orgasmo o cuando estamos riéndonos. El buen humor nos va a venir muy bien y nos va a ayudar a tener un parto de una manera natural. 15. La última recomendación que te doy es la sensación de control que tiene que tener la mamá. ¿Por qué? Porque esto va a reducir su estrés y va a hacer que tenga menos dolor durante el parto. Estoy seguro de que será mucho mejor conocer dónde y cómo va a ser el parto, ya que esto ayudará a estar familiarizado con las distintas fases y así nuestro cuerpo reaccionará de una manera mucho más natural, reduciendo el estrés y el dolor. En resumen, si quieres adelantar tu parto de una manera natural, vas a tener que trabajar estas 15 recomendaciones a diario. Querida futura mamá, por desgracia no todo lo que he propuesto tiene una validez científica. De lo que sí que puedo estar seguro es que realizando esta rutina con mesura he ayudado a muchos pacientes a que su parto se adelante y que sea de mejor calidad, con menos dolor y menos estrés. Por favor, hacer caso a vuestro médico y hasta la curación y más allá.